Buenos días a todos. Vamos a esperar unos cuantos minutos y arrancamos.
Bien, vamos a iniciar la clase y ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la continuación de la clase anterior, es decir, vamos a seguir trabajando en la parte de ratios. Sí les voy a pedir, como en las anteriores clases, que cualquier consulta me corten para poder absolver sus dudas. Bien, arrancamos entonces. Ahora vamos a continuar con los ratios. En la clase anterior vimos un poco los ratios de liquidez y los ratios de gestión, que también se le conoce como ratios de actividad. Hoy día vamos a ver los otros dos grupos de ratios, y vamos a comenzar con la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Muchas veces, se entiende que la rentabilidad es lo mismo que la utilidad, y no es así. La rentabilidad es diferente que la utilidad. La utilidad es cuando el resultado del estado de ingresos y gastos es positivo. A eso se le conoce como utilidad. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo simple. Invierto 10.000 soles en un negocio. Compro mercadería, comienzo a vender, y al último, con todos los gastos que he tenido, veo que he ganado 10 soles. Ya vendí todo, sumo, veo y digo, ahora tengo 10.010 soles. He ganado 10 soles, invirtiendo 10.000. ¿Cuánto es eso? 0.01%. Entonces la pregunta es, ¿he tenido utilidad? Sí, he tenido utilidad, los 10 soles. Pero, ¿ha sido rentable el negocio? ¿He tenido rentabilidad? Ahí es donde decimos, no ha habido rentabilidad, ¿no? Entonces, la rentabilidad es la manera como logramos un rendimiento mayor al esperado. Ese es el concepto de rentabilidad. Mientras que la utilidad es el valor positivo de la diferencia entre ingresos y gastos. Hay indicadores también, y estos indicadores, más que utilidad, están referidos a la rentabilidad. Vamos a ver qué indicadores podemos encontrar. Primero, entendamos que la rentabilidad mide la capacidad para generar rendimientos y retornos, y nos permiten medir los beneficios en relación, y repito, de periodos diferentes o empresas, competidores, empresas similares, o el promedio del rubro en el que nos desenvolvemos. Con esto repito lo que he estado indicando en clases anteriores. Los ratios, si no son comparables, no dan mucha ayuda. Ya entendamos eso bien, tengamos bien en claro eso. Cuando hablamos de rentabilidad, hay otro factor que es muy importante que lo tengamos en cuenta, y es la inversión. Entonces,
la inversión que nosotros hacemos, la inversión de la empresa. Hay distintos, digamos, desde distintas perspectivas podemos medir esa inversión y esa rentabilidad. Así pues, lo que uno invierte en una empresa, uno puede llamarle patrimonio, pero lo que está invertido en la empresa como empresa es lo que se conoce como el activo, ¿no? Entonces, ese es lo primero que debemos diferenciar. Yo, desde mi perspectiva de inversionista, yo he puesto algo, ¿no?, en esa empresa, eso está refrendado por participaciones o acciones, pero la empresa como empresa también tiene una inversión que ha sido conseguida a través de préstamos pasivos o de inversionistas, ¿no? Y eso se llama activos. Entonces, diferenciemos bien ese concepto. Cuando vamos a medir la empresa, muchas veces la base fundamental va a ser los activos. ¿Ok? ¿Cuáles son los ratios de rentabilidad que vamos a ver? Hay muchos, y los principales es la rentabilidad sobre los activos, la ROA, rentabilidad del patrimonio, el ROE, rentabilidad sobre las ventas, y dentro de la rentabilidad sobre las ventas también se abre prácticamente indicadores tan iguales como los niveles de utilidad que tiene el estado de resultados. Es decir, yo puedo hablar de rentabilidad bruta, de rentabilidad operativa, de rentabilidad antes de impuestos, de rentabilidad después de impuestos, ¿no? Y todos estos, la rentabilidad bruta, operativa, antes de impuestos, después de impuestos, toman como base las ventas, es decir, las ventas son el 100%, esa es la base referencial, y las interpretaciones son en función de las ventas, ¿ok? Cuando hablamos del rendimiento del patrimonio, acuérdense, esto se conoce como el ROE, y es importante porque el ROE, para que ustedes recuerden, cuando hablemos de ROE y sea más fácil ubicar la fórmula de ROE, siempre recuerden que la E de ROE viene de equity. Es un término bastante americano. El equity es lo que los americanos lo llaman como, los norteamericanos lo llaman como el patrimonio, ¿ya? Que es lo que logra que el balance esté cuadrado, ¿ya? Es decir, activo, pasivo y equity, ¿ya? Entonces, equity es lo que balancea las cuentas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen ROE, inmediatamente decir, se habla de la rentabilidad sobre el patrimonio. El E es el equity, ¿ya? El patrimonio. La rentabilidad sobre los activos no es más que la base, es el activo, ¿no? Comencemos con el ROA. El rendimiento sobre los activos miden la capacidad que tiene la operación para generar beneficios a partir de los fondos propios. Valora la capacidad de los activos
para generar beneficios, pero por ellos mismos. Como les decía, es desde la perspectiva de la empresa como un ente. ¿Ok? Entonces, para la empresa como un ente, los activos son todas las inversiones, ¿ya? Y por ahí podemos medir cuánto estamos aprovechando esos activos para generar utilidades. Es así que la rentabilidad sobre los activos, como ustedes ven, es la utilidad neta entre los activos totales, ¿ya? Utilidad neta. Cuando hablamos de utilidad neta, estamos hablando de utilidad después de impuestos, ¿ya? Ahí es muy importante también, adicionalmente esto, que muchos dicen, dentro del patrimonio hay una cuenta que se conoce como reserva legal. Y por ley, la utilidad que uno tiene anualmente, el 10% tiene que pasarlo a la reserva legal. Con la finalidad de crear un fondo para cubrir potenciales pérdidas futuras. Ese es el concepto de la reserva legal. Eso no deben considerarlo, porque acá cuando hablamos de utilidad neta es libre de impuestos y punto, o sea, después de los impuestos. Con esa utilidad es la que se maneja el ROA. ¿Ok? Vemos ahí un ejemplo. La utilidad neta es 359.794 y el total activos 6.062.625. Cuando dividimos nos da 5.93. ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Ya? ¿Cómo interpretamos? La manera más fácil, como hemos estado viendo, es poner un 100 abajo y multiplicarlo por 100 arriba. No, un 100 abajo es suficiente. Y nos olvidamos del porcentaje. Entonces decimos, por cada 100 soles de inversiones que tiene la empresa, logra utilidades de 5.93 soles. ¿Se entiende bien? Por cada 100 soles que tiene la empresa invertido, por cada 100 soles que se ha invertido en la empresa, se logran utilidades por 5.93 soles. Esa es la manera como debemos interpretar. Repito, es bueno, es malo, no vamos a decir si es bueno o si es malo. Lo que sí podemos es decir, oye, el sector de empresas en los cuales se desarrolla nuestra empresa está en 7%. Nosotros estamos en 5.93, casi 6. ¿Ok? Entonces, no estamos aprovechando bien nuestros activos para generar utilidades. Al revés, el sector o la competencia o el líder del sector está en 4.8. Nosotros estamos en 5.93, estamos mejor que el líder. ¿Ok? Ese es el concepto que siempre debemos manejar. Esa es la idea. María Fernanda, es por cada 100 soles es 5.93, no es 593. ¿Ya? Recuerda, en realidad lo que estamos haciendo es esto, mira, el 5.93% lo estamos dividiendo entre 1,
pero 1 es lo mismo que decir 100%. Con eso... Profe, creo que no está compartiendo. Sí, ok. No, pero está bien. A ver, es que no tengo que compartir nada. Quiero que vean nomás ahí. ¿Ya? Y lo que les estoy diciendo es que si ustedes ven ese 5.93%, sino que ahorita les voy a mandar por el chat, si ustedes ven ese 5.93% y lo dividimos entre 1 es lo mismo que decir 100%, ¿ya? Y de ahí decimos 5.93% entre 100% es lo mismo que decir 5.93 entre 100. O sea, el porcentaje se va. ¿Se entiende? Entonces, es por cada 100 soles que se ha invertido en la empresa, estamos ganando 5.93 soles. No es 593, es 5.93 soles. ¿Ok? Seguimos. Cuando hablamos del ROE, acuérdense, la E, repito, es equity. Equity significa patrimonio para los norteamericanos. De ahí vienen pues los ratios, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora desde el punto de vista de los inversionistas, de los dueños de la empresa, no desde el punto de vista de la empresa como empresa, sino de los dueños de la empresa o los inversionistas. El rendimiento es para ver cómo estamos, cómo rinde la empresa, y eso sirve mucho para estar. ¿Se acuerdan ustedes del COC, el costo de oportunidad? Bien, esta es una forma también de hallar el costo de oportunidad, ¿ya? La utilidad neta dividido entre el patrimonio total. ¿Y por qué digo que esta es una forma no formal? ¿Ya? Acuérdense, el COC tiene una fórmula que es la tasa libre de riesgo más el beta multiplicado por la tasa del sector menos la tasa de libre de riesgo. Y esto más ¿cómo se llama esto? El riesgo país, ¿no es cierto? Esa es la fórmula del COC. Se los voy a escribir si es que no recuerdan. COC es igual a tasa libre de riesgo más el beta multiplicado por la tasa del mercado menos tasa libre de riesgo y a esto le sumamos el riesgo país. Ese es el COC, ¿ok? Donde la tasa libre de riesgo es lo que podríamos llamar la cobertura que te puede dar el Estado en los bancos. Es decir, si el banco quiebra, el Estado te cubre. La tasa libre de riesgo, la tasa de mercado es la tasa del sector en el que se desarrolla tu empresa. El riesgo país es una calificación que se hace sobre el riesgo de los niveles de inversión.
y recuperación de la inversión. Y el beta es un... el beta es un sensibilizador de inversiones, ¿no? O sea, ¿qué tanto varía las inversiones? ¿Ah? Ese es el costo. Pero una forma más simple e informal de ver el costo de oportunidad es esta también, el rendimiento del patrimonio. Es decir, si yo tengo 4 o 5 empresas, puedo identificar qué empresa es la que me está dando más por mi dinero. ¿Se entiende? Y de una manera bastante simple. Porque digo, ¿qué utilidades arroja esta empresa y cuál es el patrimonio que tiene la empresa? ¿Ah? Entonces podríamos decir, en este ejemplo, ¿no? Diríamos, un cinquito, voy a reducir un poco, ya. Podríamos decir, dividiendo utilidad entre patrimonio, que por cada 100 soles que nosotros los propietarios hemos invertido, la empresa nos está dando utilidades por 10.89%, ¿no? Si yo veo ahí, digo, esta empresa me está dando 10.90%, 10.9%, la otra me da 12.4%, la otra me da 5.8%, entonces ahí ya estoy midiendo, ¿ya?, qué empresa me da más por mi dinero, independiente de cuánto he puesto. Porque esa es la ventaja, pues, cuando trabajamos en porcentajes, ¿ya? Nos olvidamos de la moneda como moneda y a todos le estamos diciendo, por cada 100 soles o 100 dólares, como quieran, por cada 100, ¿cuánto me da? ¿Ya? ¿Cuánto me genera? ¿Ya? Ese es lo interesante. Por eso digo que esto es una forma también de tener un costo de oportunidad para poder buscar futuros rendimientos en otras empresas. De ahí pasamos a la rentabilidad en función de las ventas. ¿Ok? Cuando hablamos de rentabilidad sobre las ventas, este es mucho más sencillo en el sentido de que, y obviamente estos salen del estado de resultados. Normalmente se conocen como margen neto, margen operativo, margen antes de impuestos, margen bruto, y es la rentabilidad cuya interpretación también es bastante simple en el sentido de que, como estamos comparando todo con las ventas, lo que estamos diciendo es, por cada 100 soles que vendo, estoy ganando libre de impuestos 20.85 soles. ¿Ah? Por cada 100 soles que estoy vendiendo, estoy ganando 20.85 soles libre de impuestos. Este 20.85 es una super utilidad, ¿eh? Ojo. Podríamos decir que rentabilidad sobre las ventas es uno de los más prácticos y usados para compararnos nosotros como con otras empresas o con otros periodos, ¿no? ¿Y por qué digo que es más fácil? Ahí me pregunta cómo vemos si esto es bueno o si esto es malo, ¿ya? Como te digo, o sea, normalmente esto lo vamos a comparar con otros periodos.
En el caso de la rentabilidad de ventas, yo estaría diciendo, por cada 100 soles he ganado, como el ejemplo dice, 20.85. ¿Qué pasó el año anterior? Por cada 100 soles gané 17 soles libres de impuestos. Este año estoy mejor. Entonces eso me va a servir para ver qué hice este año. Aumenté precios, aumenté márgenes, reducí costos, algo he hecho para estar mejor. ¿Estamos? Ustedes saben que normalmente cuando vendes más, ganas más. Entonces, esa evaluación, este indicador, me va a abrir las posibilidades para seguir investigando más a detalle e identificar, ¿ya?, si es que puedo repetir o mejorar el año siguiente. Porque de repente esta rentabilidad no ha sido por aumento de ventas o por la parte operativa, sino ha sido consecuencia de otros factores. Podría decir, esto ha sido porque hemos tenido ganancia por diferencia de cambio por el tema del dólar. ¿Se entiende? Entonces, oye, hemos ganado muy bien. Disculpa, pero esto ha sido algo coyuntural. Teníamos dólares, el dólar se disparó y en realidad hemos ganado del dólar. Pero si mañana se cae el dólar, estamos regresando a lo mismo. O sea, esto lo único que está haciendo es abrirte la posibilidad de una investigación más detallada para que tú identifiques realmente qué ha ocurrido para que estés mejor que antes, ¿no? Y repito, siempre comparando. Cuando hablamos respecto al ROE, que ahí viene tu pregunta, sí, Anthony, ojo, son ventas totales, ¿ya? Ventas netas, ¿ya? Eso es algo que también es importante, son ventas netas, es decir, libres de devoluciones, ¿ya? Saray, ahora tú hablabas sobre el ROE, y sí, efectivamente, la rentabilidad sobre el patrimonio, tú puedes identificar empresas líder de tu sector, porque normalmente estas están en el link de la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Es información abierta, porque ellos, todas las empresas grandes que cotizan en bolsas, están obligadas a tener sus estados financieros en la superintendencia, están reguladas. En la SBS también ustedes pueden encontrar esa información, o sea, no hay nada oculto. Lo que es difícil de repente es encontrar información de tus competidores más cercanos, ¿no? Pero siempre lo ideal es que tú comiences a identificar con las empresas líderes, independiente del nivel de inversión. Es decir, uno puede decir, oye, pero la empresa líder, su capital es de 70 millones, ¿no? Y mi empresa tiene 10.000 de capital social. Eso no importa, porque estamos trabajando ¿en qué? En porcentajes. Al trabajar en porcentajes, repito, tiene esa ventaja que separamos los soles por un lado. Y el concepto, tanto para el grandazo, para la empresa más grande, como para la empresa más chica, la comparación es exactamente la misma, ¿ya? Porque si eso, miren los números que estamos viendo ahí. Utilidad neta, 359.794. Ventas 1.725.000. Esta es una empresa, digamos, pequeña, ¿ya? Por las ventas que tiene y todo. Si es que nosotros, si es que hubiese una empresa, una microempresa, ¿ya?, una empresa muy pequeña, olvídense
de esas ventas, olvídense de esa utilidad y quitémosles 2 ceros. O sea, ha tenido una utilidad de 3.500 y ha vendido 17.000 al año. 17.000 soles. Entonces tengo 3.500 entre 17.000 soles, sigue saliendo 20.85. Y la interpretación sigue siendo la misma. Por cada 100 soles que he vendido, estamos ganando libre de impuestos 20.85 soles. ¿Se dan cuenta? Independiente de los millones que puedan haber arriba. Si esto estuviese en miles, estaríamos hablando de 659 millones de utilidad entre 1.725 millones de ventas. El factor, este 20.85, sigue siendo igual. Y la interpretación sigue siendo igual. Eso es lo interesante de los indicadores. ¿Ya? Seguimos. Ratios de endeudamiento. Cuando hablamos de ratios de endeudamiento, siempre ahí ¿de qué estamos hablando? Niveles de deuda. Y los niveles de deuda, ustedes ya saben dónde están. Dentro de los pasivos, ¿cierto? Por esto también es muy importante entender de que todo lo que estamos viendo conlleva que se entienda bien la estructura de un balance general y de un estado de resultados. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque en la práctica, en la pregunta número 1, queda simplemente armar un balance, no se pidió más, armar un balance, ni siquiera el estado de ganancias y pérdidas, sino solo el balance general, para que hagan el análisis horizontal y vertical, ¿se acuerdan? Y hay muchos que hicieron su análisis vertical y horizontal sobre las cuentas, ¿no? O sea, el profesor ha dado esto, entonces esto le saco el 100% y ya están los porcentajes, eso es. Así no se hace ningún análisis, ¿no? Y repito lo que les dije en su momento, y el análisis no es decir esto subió 10%, esto bajó 4%, etcétera, etcétera. Ese no es ningún análisis. Eso yo también lo veo. Lo que me interesa es, y cuando hablamos de análisis, es el punto de vista que ustedes deben tener de la capacidad de relacionar variaciones de cuentas con otras variaciones de cuentas. Pero, obviamente, estructurando bien un estado de situación económica o llamado balance general. Tiene sus activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. Entonces, en función de eso, hay que buscar explicaciones. Yo a todos les aconsejo, ¿no?, que aprendan bien la estructura de un balance general y la estructura de un estado de resultados. Como les dije, no sé si fue a este bloque, pero estaba conversando, no voy a decir con quién, pero me decía, no, es que a mí no, acá hay que entender de que no debe interesar que un ingeniero industrial sepa armar estados financieros, porque eso lo hace el contador. Ese concepto no es el adecuado, ¿ya? Y les explico. No es que uno sepa armar, uno debe saber qué va en cada parte y por qué está ahí, ¿no? La contabilidad es muy simple, muy sencilla. Yo no sé, siempre se hacen problemas con la contabilidad.
Y la idea de la contabilidad es entender a la empresa, ¿ya? Ese es el fondo, entender a la empresa, conocer tu empresa. Entonces, no es que ustedes vayan a armar la contabilidad, porque lo que hacen no es armar la contabilidad. Armar un balance o hacer un estado de resultados no es armar la contabilidad. La contabilidad es mucho más que eso. Sino que dicen, ¿por qué tiene que hacer un balance? O porque es la única manera que conozcan bien cómo es un balance. Es como cuando ustedes les digan, señores, vamos a armar un puente. No, ¿por qué tenemos que armar un puente? Eso que lo hagan los ingenieros civiles, nosotros no. No entiendo, o sea, esos conceptos no son los adecuados. Una cosa es que no seas especialista en algo y otra cosa es que no conozcas. O sea, lo importante es conocer, ¿no? No te vas a dedicar a eso, perfecto, pero eso significa que en tu formación profesional, ¿ya? Vas a ser menos ignorante que el resto. Y es así, yo soy ignorante en muchas cosas, pero trato de, cuando me meto a algo, de aprender algo más para ser menos ignorante que otros. Y eso es lo que se busca, ¿no? Estando en una empresa, uno debe entender de que debes conocer la empresa. No pienses que vas a estar toda tu vida de ayudante o asistente. Alguna vez vas a llegar a la gerencia y estando en la gerencia vas a ver esto de la contabilidad y sería penoso que no conozcas bien cómo es la contabilidad y que la contabilidad no te diga qué decisiones tomar. Entonces, cuando hablamos de ratios de endeudamiento, estamos hablando de qué? Básicamente lo que son pasivos, ¿cierto? Básicamente. Y la deuda, ahí está, activo, corriente, no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente y patrimonio neto. Lo primero es siempre recordar que cuando hablamos de corriente estamos hablando prácticamente de las cuentas que se mueven o son las más usadas en la empresa, ¿no? Están vinculadas casi todas con el nivel operativo que tiene la empresa. Cuando hablamos de activo corriente, podemos decir que activo corriente son las cuentas que de una u otra manera están buscando convertirse en efectivo en los próximos 12 meses. Así pues tenemos lo que ya es efectivo, caja bancos, las inversiones en valores a corto plazo, que también se conocen como valores negociables, y esos valores negociables tan rápido se convierten en efectivo como agarrar el teléfono, llamar a tu broker, ¿no? O dealer, como quieran llamarle, y decirle, por favor, vende todas las acciones que tenemos y al día siguiente o a las horas ya puedes tener en tu cuenta el efectivo. Entonces, en máximo un día, esa cuenta de valores negociables ya se ha convertido en efectivo. Por eso está debajo de caja bancos. Luego tenemos las cuentas por cobrar comerciales, llámense facturas o letras. Las cuentas por cobrar comerciales, facturas o letras, de igual manera, ahora hay herramientas para convertirlas rápidamente en efectivo. Hay lo que se llama el factoring, ¿no? O el descuento de letras por los bancos. Las facturas yo puedo venderlas a alguien y le digo, oye, dame 6% menos, tú te encargas de cobrar.
¿no? Son clientes a uno. Evalúa, hoy sí, ninguno de estos clientes va a fallar. 6% lo voy a cobrar en 2 semanas y a mí es un dineral. Qué rápido se convierte, repito, en efectivo. ¿Ya? ¿Cuánto? 15 días, 20 días, un mes. Las letras igual, tú puedes pasar las letras a los bancos, ¿no? Y el banco se encarga de la cobranza. Con letras es mucho más rápido, porque al vencimiento de la letra, si no te han pagado, tú protestas la letra y la protesta implica que la persona o la empresa que no te ha pagado entra inmediatamente a Infocorp y a la Cámara de Comercio de Lima y con eso tiene una luz roja muy grande y ningún banco, estando en las centrales de riesgo, te va a dar algún crédito, ¿no? Entonces, tiene efectos y esa es la manera de confiar más en las letras y esas letras se convierten más rápido también en efectivo. Luego tenemos la mercadería, que si quieres efectivo, bueno, la rematas ahí tiene efectivo. No es lo ideal, ¿no? Pero ahí está. Y luego hay una u otra cuenta, diversas por cobrar, que normalmente son los préstamos que haces al personal y que le vas a descontar de su sueldo, de su planilla, ¿ya? O préstamos que has hecho a las empresas relacionadas o sucursales de tu empresa que no tienes problema en cobrarle, ¿ya? Vas a estar liquidando periódicamente y estás tranquilo. De ahí vienen lo que son gastos pagados por adelantado, que, y entiendan esto, ya son gastos. Muchos comentaban ahí en los ratios sobre los gastos. Ha bajado los gastos, eso significa que se está negociando mejor. No hay ninguna negociación, los gastos bajan porque pagados por adelantado, porque primero ya fueron pagados. O sea, eso nunca se va a convertir en dinero. ¿Ya? Ya fueron pagados, sino que simplemente son gastos de meses que todavía no llegan. Por eso se llaman gastos pagados por adelantado, alquiler pagado por adelantado, seguros pagados por adelantado, etc. Intereses por devengar, que son intereses futuros. ¿Ok? Bueno, esos son los activos corrientes y también hay pasivos corrientes y estos pasivos corrientes están ordenados, vamos a llamarlo así, por la exigencia de cobro. ¿Ah? Entendamos eso, exigencia de cobro. Por eso, el principal ya siempre es el sobregiro bancario. ¿Ah? Es el número uno, sobregiro bancario. ¿Por qué? Porque el sobregiro bancario te puede costar 50, 60, 70% anual de interés. Y normalmente todas las empresas el sobregiro bancario lo hacen por 1 semana, 2 semanas, no más, ¿ya? Porque es muy caro. Luego vienen los tributos por pagar, las remuneraciones, la cuenta proveedores, diversas por pagar. Diversas por pagar son las cuentas que no están relacionadas con el giro del negocio, servicio de luz, agua, municipal, etcétera, etcétera. Todo eso es corriente porque todo eso lo está pagando o tiene movimiento dentro, casi siempre y dentro de los 12 próximos meses. ¿Ok? Entonces, esas estructuras es importante conocerlas. ¿Ok? ¿Qué es la deuda entonces? Es la obligación que adquiere un particular de una empresa de cancelar o devolver los fondos aportados por terceros y a eso se denomina deuda o endeudamiento financiero. Obviamente es uno de los mecanismos básicos para el funcionamiento de la economía y hay que tener en cuenta, obviamente, la salud financiera, tanto de las familias como de las empresas.
¿Por qué decimos que es uno de los mecanismos básicos para el funcionamiento de la economía? Porque vean, la forma más, vamos a llamar, simple de vender es otorgar crédito. Cuando tú otorgas crédito, el que no pensaba comprarte se convence en comprarte. ¿Ah? Cuando tú otorgas crédito, tus ventas siempre van a ser mejores. Porque claro, lo que estás haciendo en el fondo, ¿qué cosa es? Oye, te vendo esto, ¿cuánto? 50 soles. No, ¿sabes qué? Ahorita no, porque estoy con muchas obligaciones. Pero no te preocupes, me vas a pagar a fin de mes. Ah, bueno. O sea, ¿qué pasó con la decisión de compra? No pensabas comprar, pero como te está dando crédito, dices, ah, bueno. Imagínense por un momento de la casa. Imagínense por un momento que alguien les dice, estoy vendiendo alfajores. Así de fácil. Entonces, ay, estos alfajores son buenos, hoy sí son ricos, pero ahorita no tengo plata. Te compro la próxima semana. No, pero no te preocupes, me pagas la próxima semana, cuando tengas plata. Entonces, tú que no querías comprar en ese instante, terminas comprándolo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque te han dado crédito. Entonces, repito, el que te den crédito es la manera más simple siempre de vender. Eso conlleva a que han mejorado tus ventas, pero también has financiado a tus clientes y desde la perspectiva tuya. Ahora bien, desde la perspectiva de la otra persona, se ha endeudado, ¿no? Y estos endeudamientos conllevan obviamente a obligaciones. Estas obligaciones son cuando se vuelven peligrosas cuando no comienzas a cumplir las obligaciones, ¿no? Y hay un monitoreo constante, siempre, de los que no cumplen sus obligaciones. Actualmente, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, hay una empresa que se ha dedicado a monitorear a los inquilinos que no pagan el alquiler o la renta del local que han alquilado, sea para vivienda o sea para comercio. ¿Y aquí conlleva eso? A que, no tengo dónde vivir, voy a alquilar, pero resulta que me han reportado porque no cancelaba a tiempo, me demoraba o simplemente no cancelé a mi anterior arrendador, arrendatario, ¿no? La persona que me va a arrendar me dice, ¿sabes qué? No, no te alquilo a ti. ¿Por qué? Porque no eres confiable. No. ¿Se acabó? Ya no tengo. ¿Por qué? Porque no he cuidado, como dice ahí, mi salud financiera. El hecho de deber a alguien implica obligaciones y esas obligaciones hay que cumplir para que sea sujeto de crédito. Porque el caso contrario es eso, ¿no? Oye, sí, me he prestado de acá, me he prestado de allá, pero todos los meses cancelo. Y todos los meses cancelo, por eso me siguen dando crédito. Según el Banco Mundial, el financiamiento
en forma de deuda es básico para el desarrollo de la empresa. Cuando se usa de manera inteligente puede ayudar a impulsar un crecimiento inclusivo y sostenido. ¿Por qué? Porque muchas veces la manera de crecer, obviamente, ¿cómo va a ser? Endeudándote, ¿no? Tú ves un negocio y dices, oye, sí, he visto de que el negocio me están pidiendo más. Entonces, ¿cómo hago? Estoy ganando, ya, pero no como para invertir pues el doble, o sea, en el sentido de que el proveedor me dice que me va a dar un mejor precio, pero siempre y cuando le compre el doble. Pero comprarle el doble ahorita no puedo. Entonces, ¿qué puedo? Endeudarme y con eso puedo crecer, ¿no? Para eso, nuevamente, el endeudamiento, nunca vamos a decir que es bueno o es malo, ¿no? Eh, Hay formas de endeudarse y depende de qué nos endeudamos, ¿ya? Y vean cómo estamos retornando mucho a los ratios que vimos la semana pasada. Hablamos, ¿se acuerdan?, de activos productivos, ¿no? Entonces, un endeudamiento bueno es cuando un activo, cuando lo usamos para que un activo sea productivo. ¿Y qué significa que un activo sea productivo? Que nos genere más ingresos o nos reduzca costos, ¿no? Ese es un activo productivo. Yo compro y termino con más ingresos o con menos costos. Más ingresos conlleva a más utilidad o mayor rentabilidad. Menos costos conlleva igual a más utilidad o de repente mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, el endeudamiento implica ventajas. Uno, como el control. Porque primero hay que entender que como propietario de la empresa, los que toman las decisiones son los dueños de la empresa, no los acreedores, ¿no? Entonces, ese es interesante porque el prestarme, primero, y ahí hay otra cosa que es importante. En el Perú nunca ha habido cárcel por deudas, ¿ya? No hay cárcel, o sea, no es penal, ¿ya? Vean, no es penal, no hay cárcel por deuda. ¿Por qué? Porque hay que entender, si alguien te presta, es porque ha confiado en que tú le vas a devolver. Se debe entender que independiente de que ha confiado que tú le vas a devolver, te ha investigado y ha evaluado que es un sujeto de crédito, es decir, está considerando de que tú no tienes problema y le vas a devolver lo que te ha prestado. En caso te ocurra A o B y no puedas devolver, el otro puede meterte juicio, embargarte y quitarte tus cosas, pero no puede meterte a la cárcel, a menos que tú hayas fraguado información, ¿no? Para estafar. Ahí sí podría haber cárcel, pero por deudas no hay cárcel, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del control, justamente estamos hablando que
los dueños o los propietarios van a tener el manejo de la empresa a través del gerente general, si es que solo participacionista o accionista, y el acreedor no tiene por qué interferir en las decisiones de la empresa. ¿Ok? Ese es uno. Lo otro, otra forma de financiar, obviamente, es decirle a los propietarios, señores, por favor, necesitamos que ustedes aporten más capital, ¿no? ¿Cómo pueden aportar más capital? Uno es reduciendo sus reduciendo o no aceptando dividendos. Entonces, oye, tenemos tanto por repartir. En teoría, la plata está ahí porque no se la han repartido. Entonces, bueno, entonces capitaliza mis acciones. Sí, pues eso es pasar de una cuenta utilidades por distribuir al capital, pero eso no aumenta mi caja. ¿Se entiende bien? Este es algo importante. ¿Eh? Claro, porque uno dice, no, necesitamos que los dueños pongan más plata. Entonces el dueño dice, bueno, entonces no me vas a dar utilidades, capitaliza las acciones, capitaliza las utilidades acumuladas. Ya, capitalizo las utilidades acumuladas. Miren, ¿eh? Este es el activo, pasivo y patrimonio. Dentro del patrimonio están utilidades acumuladas que lo voy a sacar de ahí y lo voy a meter a capital social. Pero con eso he aumentado la plata, he aumentado el patrimonio, he aumentado el pasivo. No, todo sigue igual. Quiero que entiendan eso. Sigue igual en el sentido de que dentro de las cuentas patrimoniales he pasado de una cuenta a otra cuenta. Pero sigo con la plata que tenía, porque eso no he tocado nada del activo, no he tocado nada del pasivo. Entonces, ¿de qué sirvió eso? Absolutamente de nada, ¿no? Claro, uno puede decir, bueno, pero estás apoyando al precio. No, lo único que estás diciendo es que después no vas a usar la plata para repartirte, ¿no? Cualquier préstamo. Pues es todo. Ahí, repito, no has hecho absolutamente nada. Pero lo que sí puedes hacer, ¿qué cosa es? Prestar plata a la empresa, no como acción, sino prestar de tu bolsillo. Bueno, les presto plata, deposito en el banco, el activo aumenta, pero no con el patrimonio, no estoy emitiendo acciones, sino estoy prestando plata, préstamo de socios, ¿verdad? Préstamo de socios. Y posteriormente sí puedo exigir que me devuelva la empresa, y si no, que me dé en acciones. Eso sí es pasar del pasivo al patrimonio. ¿Se entiende? Es decir, yo presto plata, el resto no quiere prestar porque no tiene. Bueno, después digo, bueno, no me van a devolver, señores, me dan en acciones. Y con eso, yo que tenía un porcentaje de 20%, paso con 35%, o paso a 40% o paso a 60%, porque estoy capitalizando deuda. La deuda sí se puede capitalizar. ¿Ok? El endeudamiento, obviamente, siempre va a conllevar a un riesgo, ¿no? Y el riesgo es por ambas partes. Tanto de la empresa de no poder asumir sus obligaciones, como de el ente que ha prestado, ¿ya? De no poder cobrar lo que ha prestado, ¿no? Entonces, el riesgo es inherente.
Es por eso que es muy importante estar midiendo, haciendo seguimiento sobre los niveles de deuda. ¿Qué tan endeudado está esta empresa? Me está pidiendo un préstamo, pero tengo que saber qué tan endeudado está y para qué me está pidiendo el préstamo. Si yo veo que el préstamo, como en la práctica que dieron, se está utilizando para, no sé, pues comprar vehículos, yo tengo que preguntarme, ¿y los vehículos son necesarios para el funcionamiento de la empresa? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Para qué quiere esos vehículos? Estaba hablando camiones y con eso va a reducir el gasto de transporte. Perfecto. Está hablando para darle a sus gerentes. Le va a dar a sus gerentes. Sí, pero con eso va a reducir los sueldos de los gerentes porque ya les da en vehículos. Habría que ver lo, cuánto es lo que reduce, ¿verdad?, en costos y cuánto en costos laborales y cuánto aumenta en gastos administrativos. Pues estamos hablando de que, bueno, le bajo el sueldo, le doy un auto, pero también le voy a dar el mantenimiento y todo, ¿no? Y ver si eso tributariamente también es aceptado. Entonces, son decisiones que siempre van a conllevar cualquier endeudamiento a un riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Los ratios de endeudamiento, entonces, nos ayudan y nos indican a ver la autonomía financiera de la empresa y la dependencia de los acreedores, ¿ya? Es decir, de todo lo que hemos invertido, ¿no?, cuánto han puesto los dueños y cuánto han puesto los acreedores. Y dentro de los acreedores, pues tenemos bancos, tenemos trabajadores, tenemos al Estado, ¿ya? Los acreedores pueden ser varios. Entonces, siempre en cuanto alguno de estos ratios es muy fuerte, muy más grande, podríamos decir que menor, que podemos perder un poco el control de la empresa frente a los acreedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las presiones son las que comienzan a darse. Estos ratios van a evaluar el nivel de endeudamiento de la empresa en función con el patrimonio de la misma, ¿ok? Entonces, tenemos estos siguientes ratios. Ratios de capacidad de endeudamiento, ratio de autonomía financiera, ratio de dependencia financiera y ratio de apalancamiento. ¿Ok? Esos son los tres que vamos a evaluar. Comenzamos con el ratio de autonomía financiera. Este está dado por la división del patrimonio de la empresa, el patrimonio neto, dividido entre el total de activos. ¿Y cómo podemos interpretarlo? Diríamos que por cada 100 soles que se ha invertido en la empresa, los dueños han puesto 54.47 soles. ¿Ah? De los 100 soles invertidos en la empresa, los dueños han puesto casi 55 soles. ¿Ya? Es decir, la empresa, podríamos decir, ¿ya?, que los acreedores podrían estar tranquilos porque sus deudas están prácticamente cubiertas por los
dueños o los accionistas o los participacionistas, ¿no? Porque esto ya les dice que el pasivo, ¿cuánto es? La diferencia, 45.53, ¿cierto? Entonces, si los pasivos representan 45.53, estaríamos diciendo de que nosotros como empresa tenemos para cubrir a los acreedores cualquier eventualidad. Y el acreedor puede estar relativamente tranquilo, ¿no? Porque dice, le he prestado, pero si le presta quiebra, bueno, nos agarramos todo el patrimonio. Punto. Y con eso, tranquilos. Entonces, esto ya nos está dando vistos de, entre comillas, tranquilidad para ambos, tanto para los dueños como para los acreedores, ¿no es cierto? Luego tenemos los ratios de dependencia financiera, es decir, ahora estamos viendo la otra parte, justo lo que les comentaba, el pasivo total entre el activo total. Y la interpretación, como antes, es por cada 100 soles que se ha invertido en la empresa, 45.53 soles ha sido financiado por terceros. ¿Ya? Ha sido financiado por la SUNAT, ha sido financiado por los trabajadores, ha sido financiado por los proveedores, ha sido financiado por los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Por esa mezcla de acreedores en general. Repito, es bueno, es malo, no podemos medir esto con bueno o malo. Lo que sí podemos siempre estar midiendo es compararnos con periodos anteriores. Y si yo me comparo con periodos anteriores, podría decir, oye, hemos aumentado o hemos disminuido nuestra autonomía financiera. ¿Ya? Y eso sí podría ser bueno. Desde el punto de vista empresarial, ¿ya? Yo como propietario siempre voy a buscar trabajar más con plata ajena que con plata propia como empresario, ¿no? Pero es peligroso en el sentido de que las entidades financieras pueden comenzar a restringir fondos, en el sentido, oye, ya no te puedo prestar, ¿no? O me vas a dar garantías colaterales, ¿verdad? Me hipotecas tu casa, tú como dueño, como propietario, como gerente, ¿verdad? Me hipotecas tu casa y yo te presto, no hay ningún problema. Pero eso implica que está aumentando el riesgo, ¿no? Está aumentando la autonomía financiera y es muy probable que aumente la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que estar, repito, midiendo, ¿verdad? Cómo estamos con respecto al sector en general, cómo estamos respecto a otros periodos, para evaluar si estamos mejorando o no. El hecho de mejorar también no significa podemos estar mejor que el año anterior, pero eso no implica que estemos bien, ¿ya? Simplemente que hemos mejorado y estamos en ruta de algo mejor, pero podemos seguir mal, ¿ya? En términos globales. Pasamos al ratio de
apalancamiento. El ratio de apalancamiento, a ver, ustedes piénsenlo de esta manera. Si quieren mover una roca, ¿qué es lo que hacen? Tratan de empujar. Pero a veces por las bases es muy complicado tratar de empujar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un huequito en el piso, ponen un palo y va a ser más fácil con un palo mucho más largo mover esa roca, en el sentido de que clavan ahí por debajo, haciendo un huequito en la tierra, y de ahí se cuelgan de palo y ¡pam! Comienza a levantarse, ¿no? Bien, esto implica ya este ratio y está dado por el pasivo entre el patrimonio, es decir, cuánto de las deudas ya están cubiertas por el patrimonio. Entonces podríamos decir que de cada 100 soles que nosotros hemos puesto, nosotros como dueños hemos puesto, estamos cubriendo, podemos cubrir 83.57 soles nuestras deudas. ¿Se entiende bien? Es interesante en el sentido de que, repito, les estoy dando una tranquilidad a los acreedores, ¿no? Porque estoy diciendo, yo te debo 83 y yo tengo 100 para pagarte, ¿no? Por cada 100 soles que yo tengo 83 soles de deudas. Entonces, estoy tranquilo, en teoría. Repito, eso es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque simplemente el sector puede estar con un ratio de 60, ¿no? Por cada 100 soles tengo para pagarte 60, que son todas las deudas. Estoy tranquilo. Y esta empresa está mucho mejor que la que está comprometiendo más su patrimonio, ¿no? O si estuviésemos al revés, por cada 100 soles te estoy debiendo 120 soles, ¿no? Entonces, es un poco complicado y ahí nadie me va a querer prestar. ¿Qué voy a hacer? Eso me va a permitir tomar acciones para que en el futuro, ¿no?, se reduzca ese ratio, ese factor. ¿Ah? Eso es lo que se va a buscar. Bien. Antes de ver el video y los ejercicios, vamos a tomar un descanso. Entramos a 20 minutos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, entramos a un descansito de 20 minutos. ¿Ok?